Hola, 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 bienvenidos a su canal de YouTube de la familia King. Y para los que no me conocen, mi nombre es Christy King y el día de hoy vengo con ustedes para darle una actualización a un video que habíamos subido anteriormente. Y bueno, tenemos un update, así que vamos a contar la historia completa desde su inicio hasta el día de hoy para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver el video anterior. Recuerden que este es un canal que habla de diversos temas. Tenemos temas familiares, hablamos de emprendimiento, superación personal, fe, crecimiento personal, maternidad y todo eso que nos ayuda a construir una vida mejor al mismo tiempo que compartimos nuestras vivencias y nuestros videos de nuestro día a día. El día de hoy les voy a abrir mi corazón y vengo a contarles mi historia. Sé que anteriormente la había compartido, le había dado ciertos detalles de cosas que me han pasado, pero el día de hoy traigo todos esos detallitos, mi historia, quién soy, de dónde vengo y todo lo que he tenido que vivir y pasar para convertirme en la mujer que soy hoy en día. Mi vida no ha sido fácil para nada. He tenido que enfrentarme a situaciones que jamás en mi vida pensé que tendría que pasar. Han sido cosas difíciles, pero al mismo tiempo he tenido muchas experiencias positivas y estas experiencias, sé que cada una de ellas me han formado, me han fortalecido y me han preparado para ese propósito que yo tengo en esta vida. Así que si estás aquí, no importa si eres hombre, mujer, si estás pasando por una situación difícil o simplemente estás buscando inspiración, quédate conmigo. Busca una tacita de té, una tacita de café o una botellita de Coca-Cola y créeme que mi historia va a ser que puedas ver la tuya desde otro punto de vista. Tengo 34 años y soy fruto de una relación extramarital. Para 1991, cuando estábamos en tiempos de invasión a Panamá, a mi papá lo envían desde su país, Estados Unidos, a una misión aquí en Panamá, dejando a su esposa embarazada en su país. Y bueno, acá pues embarazó a mi mamá y pues de ahí nací yo para 1992. Yo apenas tenía solo 7 meses cuando él se regresó a su país y no supe nada de él durante muchísimos años. Crecí en un barrio difícil, complicado, un ambiente lleno de drogas, alcohol y un lugar que fácilmente pudo haber marcado mi destino. Era un lugar, una zona roja, en donde se veían muchas cosas difíciles y complicadas, no aptas para niños pequeños. Pero bueno, gracias a Dios, a mi tía y a mi familia fueron extremadamente sobreprotectoras y bueno, aquí estoy. Mi tía fue un pilar muy importante en mi vida. Ella me cuidó, me protegió y pues me dio un ambiente un poco más sano dentro del caos que había alrededor. Desde niña soñaba con una vida distinta. Yo soñaba con casarme, con vivir en un lugar seguro, con tener muchas oportunidades. Soñaba con una vida que en ese momento para mí parecía totalmente imposible. Se puede decir que para mis tiempos de niñez, mi mamá se sacrificó muchísimo por mí. Pero al tener una mala gestión de su dinero, siempre terminaba recurriendo a mis abuelos para que aportaran la mayor cantidad de dinero, tanto para mi educación como alimentación, aun cuando vivíamos bajo el techo de ellos. Me envió a un colegio privado para poder aprender inglés y conocer a aquellas personas que marcarían mi camino en un futuro. Pero también viví una adolescencia llena de límites. Mi familia era muy sobreprotectora. No podía salir, no podía ir a fiestas y no podía tener esa libertad que otros jóvenes tenían en ese momento. Y aunque hoy entiendo que lo hicieron por amor, en ese momento me sentí atrapada. Mi escape llegó cuando conocí a mi mejor amiga. La conocí en una iglesia y ella me invitó a todas las actividades que hacían, desde clases de guitarra, estudios bíblicos, actividades para jóvenes y muchas más. Ahí descubrí algo que cambió mi vida totalmente y fue mi relación con Dios. Comencé a enseñar guitarra, comencé a trabajar con niños y aprender mucho más sobre la fe. Y por primera vez sentí que mi vida tenía un propósito.
A mis 16 años mi papá apareció finalmente, me escribió por Facebook y me pidió perdón y me explicó todas aquellas cosas que sucedieron en su vida y cómo no supo manejar la situación cuando yo nací. No fue algo fácil, absolutamente, pero decidí perdonarlo y gracias a Dios, después de ahí, tuvimos una relación muy bonita y sana que agradezco mucho haberla tenido porque cambió mi vida definitivamente. Cuando me gradué del colegio a mis 17 años, quise estudiar en la universidad, pero mi mamá me dijo que ella no podía apoyarme ya que no podía pagarla. Y me dio dos opciones: no estudiar en la universidad o simplemente trabajar para poder pagarla. Aún así no me rendí, comencé a buscar trabajo, conseguí una beca del 50% y comencé a trabajar como recepcionista y traductora para una firma de abogados. Ahí aprendí de todo. Aprendí traducción, bienes raíces, atención al cliente, disciplina y sobre todo carácter, porque mis jefes eran unos personajes. Tenía dos jefes, uno paciente y bastante cariñoso y amoroso con todos sus trabajadores, y el otro era extremadamente exigente, duro, perfeccionista y bastante regañón. Sin duda, ellos dos me formaron sin saberlo y se convirtieron en figuras paternas para mí. Me formaron, me pulieron y me enseñaron sobre todo a ser fuerte. Cuando comencé a trabajar, comencé a ver el mundo de otra manera. Y como venía de una vida tan controlada, me lancé al mundo sin experiencia, sin guías, sin límites. Y aunque no toqué drogas, no toqué el alcohol, sí viví muchas cosas que el día de hoy no repetiría para nada. Fueron experiencias que me enseñaron demasiado y también me mostraron lo vulnerable que era cuando buscaba otras experiencias en lugares equivocados. Todo lo que viví, el abandono, la sobreprotección, la falta de libertad, la búsqueda de identidad, trabajo duro, la fe, las heridas, los errores, todo me formó. Y hoy en día entiendo que nada fue en vano, era Dios escribiendo mi historia, incluso cuando yo no la entendía. Por eso es que hoy estoy aquí para compartir mi verdad, para compartir mi historia, para inspirar, para acompañar y para enseñarles que no importa de dónde vengan, su historia puede transformarse completamente. Para ese entonces yo tenía una relación con una persona y pues esta relación se vino abajo ya que él decidió hacer ghosting y desapareció de la nada, dejándome bastante destruida y perdida en mis planes, ya que nosotros teníamos muchísimos planes a futuro. Intenté seguir con mi vida, trabajé en un colegio, pero mi contrato terminó y también quedé sin empleo. Incluso pensé en irme a Estados Unidos con mi papá, pero como sabía que la relación con mi madrastra no era una relación tan buena, sabía que ese ambiente me iba a destruir mucho más. Para ese entonces yo tenía 20 años y estaba perdida, sin rumbo, sin autoestima, sin sueños, y en ese momento pues me había golpeado tan duro el cierre de esa relación que al iniciar un nuevo trabajo me ofrecieron irme en carnavales a cubrir un turno en un hotel distinto. Yo trabajaba en un hotel como recepcionista, me ofrecieron irme a un hotel de playa a cubrir turnos de recepción allá. Y pues ahí conocí a el papá de mi hijo. Como yo venía bastante golpeada, no me había tomado el tiempo de sanar, pues le di la oportunidad a esta persona sin conocerla al 100%. Y lo malo no era iniciar otra relación, sino que yo sabía que yo estaba eligiendo desde la herida y no desde el amor propio. Luego de iniciar la relación me di cuenta que estaba con una persona que no compartía mis valores, mis metas ni mi visión de vida. Pero yo estaba tan vacía que acepté migajas. Y como pasa con una mujer cuando está rota, me embaracé. Y no porque mi hijo sea un error. Mi hijo ha sido la mayor bendición en mi vida. Mi hijo ha sido mi motor, mi despertar, mi salvación. Pero la verdad es que yo escogí al progenitor de mi hijo desde el dolor y no desde la sabiduría. Y eso me llevó a repetir muchos patrones que yo juré
que jamás repetiría. Mi embarazo fue terrible y no solo físicamente, sino que emocionalmente estaba destruida. El papá de mi hijo era un hombre sin valores, un hombre irresponsable y con cero compromiso. Y yo embarazada tratando de construir una familia con alguien que no estaba listo ni para este rol ni para sí mismo. Cuando faltaban pocos meses para dar a luz, él simplemente dejó de apoyar económicamente y me dejó sola, sin apoyo, sin dinero y sin estabilidad, y prácticamente tuve que luchar para que se hiciera cargo de aquellas cosas básicas. Yo tenía ahorros para tener a mi hijo en el hospital en donde yo había nacido, pero él quería que yo lo tuviera en un hospital público, aún sabiendo que en ese momento estaban matando a los bebés en esos hospitales a raíz de unas vacunas que contenían alcohol. Le tocó pedir un préstamo personal para poder hacer frente a los gastos del parto en el hospital que ya habíamos planeado desde hacía mucho tiempo. El día que mi hijo iba a nacer, yo estaba sola, solamente estaba con mi familia. Él no estaba y yo sabía que mi hijo merecía algo muchísimo mejor. Después de estar todo el día con dolores en el hospital con mi familia materna, él apareció como a las 10 de la noche y del enojo que cogí cuando lo vi, mi hijo nació a los 15 minutos. Aún así, sabiendo la clase de persona que era, no sé qué pasó por mi mente, pero no corté con él. Decidí reconocer a mi hijo con el apellido de él y bueno, cosas pasaron en el medio de la situación. Luego de que mi hijo nació, como ya le había dado una oportunidad a este personaje, quise creer que él iba a cambiar. Quise creer que por su hijo iba a ser un hombre mejor, pero estaba totalmente equivocada. Simplemente un día él me llamó, me dijo que tenía que conversar conmigo y me sentó en la cama, me miró a los ojos y frente a mi mamá me confesó algo que me destruyó el alma. No solo me estaba haciendo infiel, sino que la otra persona vivía bajo el mismo techo. Mi mamá, la mujer que me dio la vida, mi amiga, mi confidente, mi apoyo, la persona que yo más amaba en este mundo, me estaba traicionando de la peor manera posible. Simplemente yo no podía entenderlo, no podía procesarlo, no podía creer que ella fuera capaz de hacerle esto a su hija. Ese día simplemente mi vida se derrumbó. Yo estaba destruida, estaba gorda después del embarazo, sin autoestima, sin dinero, sin pareja, sin familia, sin rumbo. Solo tenía a mí. Pero también estaba cansada de sufrir, cansada de llorar, cansada de que otros decidieran por mí. Y cuando ya había salido de esta relación, tuve una luxación de rodilla y volví con él. Pero fue un intento fallido, ya que más temprano que tarde me di cuenta que esta relación no iba para ningún lado y que jamás iba a perdonar lo que me había hecho. Y ahí fue cuando Dios me habló y me dijo, levántate, tu historia no termina aquí. Para ese entonces estaba comprando un apartamento con el progenitor del niño. Decidí cancelarlo, que me devolvieran el dinero y empecé de cero. Con mi hijo en brazos, con el corazón roto, pero con una fuerza que yo no sabía que tenía. Y gracias a Dios hoy en día tengo mi casa, mi paz, mi familia, mi propósito y mi vida reconstruida. Después de todo lo que viví, yo quería estabilidad, quería una familia, quería construir algo bonito. Y bueno, conocí a otro chico. Yo no estaba buscando nada en serio, pero pasó. Poco a poco, él comenzó a mostrarme una versión del amor que yo nunca había tenido. Él era detallista, cariñoso, presente, trabajador. Me escribía todos los días. Hasta cierto punto me hizo creer que finalmente Dios me estaba enviando al hombre correcto. Yo venía de tanto dolor, de tanta traición, de tanta soledad, que cuando alguien me trató bien, yo confundí atención con amor. Confundí compañía con destino.
confundí estabilidad con propósito. Y como yo no había sanado, como todavía tenía heridas abiertas, me aferré como si fuera mi salvación. Y volví a darle una oportunidad a mi familia materna, a pesar de que ellos sabían lo que había pasado entre mi mamá y el papá de mi hijo antes que yo, y decidieron no decirme nada. Y de igual manera le di la oportunidad a mi mamá, ya que muy en el fondo sentía que no podía estar peleada con ella por lo que había pasado. Con el tiempo conocí a su familia, conocí a sus hermanos se vinieron a vivir con él, convivimos, compartimos y pues sentí que por fin estaba viviendo lo que siempre soñé. Una familia unida, un hombre trabajador y un futuro estable. Este personaje me hizo volver a la iglesia católica, me acompañó incluso a hacer mi confirmación, me apoyó con mi fe, me acompañó en mis procesos y me hizo sentir vista, valorada y amada. Y pues un día de la madre, frente a mi mamá y a mi hijo, pues me tomó de la mano, sacó un anillo y me pidió matrimonio. Pensé, Dios, por fin escuchaste mis oraciones, finalmente me mandaste al hombre correcto. Y pues yo estaba convencida de que él era el amor de mi vida. Pero el amor no tapa la realidad. Y aunque yo estaba enamorada, había señales que yo no quería ver. Mi familia no lo quería, mi familia tenía dudas y había comentarios, indirectas, discusiones entre su familia y la mía. Y aunque yo trataba de ignorarlo, algo dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Aún así, seguí adelante, me entregaron mi casa, yo estaba lista para casarme, para formar una familia y para empezar una vida nueva. Finalmente yo conseguí un trabajo como supervisor en un hotel, me sentía orgullosa de mí misma y sentía que estaba construyendo algo junto a él. Pero todo comenzó a derrumbarse cuando él renunció a su trabajo. Dijo que la universidad no le daba tiempo para trabajar y estudiar y que necesitaba algo más flexible. Consiguió un trabajo temporal, pero ganaba menos de lo que gastaba en transporte y ahí fue donde conoció a un chico que le habló sobre Forex. No tengo nada en contra de Forex, pero él empezó a obsesionarse con esto y a creer que iba a hacerse millonario de la noche a la mañana y a invertir dinero que no tenía. Comenzó a prometerme un futuro que no estaba construyendo y yo necesitaba estabilidad. Sus papeles estaban por vencerse, ojo, omití que era extranjero, y necesitábamos hacer muchísimas cosas y papeleos. Necesitábamos dinero para los trámites, para la casa y para nuestra vida. Cuando por fin nos mudamos a la casa nueva, yo sentía que mi vida estaba tomando forma. Habíamos pasado por tanto, pero estábamos construyendo algo finalmente. Yo trabajaba, él estudiaba y aunque no teníamos mucho, teníamos sueños. Pero la vida no avisa cuando está a punto de romper. Un día mientras yo estaba en el trabajo, él se quedó cuidando a mi hijo en casa. Y para ese momento yo trabajaba en un call center y sabemos que no podemos tener los celulares con nosotros, sino que debemos dejarlos en un locker. Ese día mi mamá llegó a la casa sin avisar. Mi hijo la adoraba. Ella comenzó a llamarlo y él se asomó por la ventana. Él, sin imaginar lo que venía, le abrió la puerta y dejó que el niño saliera para jugar con ella. Ella se quedó afuera con él, él entró a buscar una pelota de fútbol y cuando él salió ya no estaba. Ella lo había cargado y se lo había llevado. Él salió a la entrada, al portón del lugar donde vivíamos y pues simplemente, al parecer ella había tomado un auto porque ya no estaba por ahí. Se lo llevó sin permiso, sin explicación, sin razón alguna. Cuando se dio cuenta, él corrió a mi trabajo desesperado porque yo trabajaba cerca de la casa. Y simplemente me dijo, tu mamá se llevó al niño, no sé a dónde está, no sé por qué, no sé hacia dónde tomó. En ese momento salí del trabajo, corrimos ambos hacia el juzgado a poner una denuncia, pero cuando llegamos ya habían cerrado. Nos recomendaron ir al día siguiente. Cuando fuimos al día siguiente, ya mi mamá estaba allí con
el papá del niño. Hago constar que desde el momento que yo salí de esa casa para mudarme a mi nueva casa, mi abuela había aceptado que el papá del niño se quedara a vivir con ella durante todo ese tiempo, incluso después de yo haberme mudado. Entonces ellos ambos fueron y pusieron la denuncia. Ella no estaba sola, ella estaba con él. Pusieron una denuncia en mi contra, decía que el niño estaba descuidado, que tenía una mala madre, que el personaje metía a mujeres dentro de la casa, que él era un peligro para el niño, que él ponía contra el niño. Pero todo esto era mentira, absolutamente todo. Al final del día, después de el primer caso, el papá del niño y yo llegamos al acuerdo que yo me iba a quedar con la guardacrianza del niño y él iba a tener un régimen de visitas. Al él comunicarle esto a mi mamá, a mi abuela y a mi familia materna, ellas deciden echarlo de la casa porque eso no estaba dentro de su plan. Y simplemente mi mamá decidió demandarnos a él y a mí para quitarnos la custodia del niño. Esta demanda incluía las mismas mentiras que había utilizado en el caso anterior. Pero en este caso esas mentiras fueron suficientes para que el juzgado emitiera una medida de protección, que en este caso era una orden de alejamiento, tanto para mí, para mi pareja en ese momento y para el papá del niño. Ninguno de nosotros podía ver al niño, no podíamos acercarnos a él, no teníamos visitas, simplemente nos separaron completamente de él. Ella se encargó de interponer distintas denuncias en distintos juzgados, eran aproximadamente 4 denuncias que tenía en mi contra, 4 procesos al mismo tiempo y 4 ataques directos y 4 intentos de destruirme. Uno de estos juzgados decidió archivar el proceso, ya que vieron que era un caso duplicado, pero los otros siguieron adelante. Yo simplemente no entendía nada, no sabía cómo una madre podía hacerle eso a su hija y no entendía cómo alguien que me vio criar a mi hijo con amor podía inventar algo tan cruel. Y mientras todo esto pasaba, yo tenía que contratar abogados, tenía que trabajar, tenía que hacerme cargo de mi casa y tenía que sobrevivir. Yo lloraba día y noche, no podía dormir, no podía comer, no podía respirar, mi hemoglobina bajó. Me llevaron al doctor porque estaba tan pálida que pensaban que me iba a desmayar. Mi cuerpo estaba fallando, pero no era físico, todo era emocional. Era el dolor, era la traición, era el miedo, era la impotencia. Yo sentía que me estaba muriendo en vida y aún así decidí levantarme todos los días a trabajar. Tenía que pagar abogados y tenía que seguir luchando por mi hijo. En medio de todo este caos, él parecía ser mi roca. Él era el que me consolaba, me abrazaba, me decía que no perdiera la fe, que íbamos a recuperar a mi hijo nuevamente y que no estaba solo. Mientras seguíamos luchando por recuperar la custodia de mi hijo, las deudas comenzaron a ahogarnos. El emprendimiento que él tenía con Forex no estaba dando frutos y ya él no quería trabajar en nada que no fuera su negocio. Y yo estaba cargando con todo. Tuvimos que dejar de pagar el abogado, yo estaba desesperada. Mi madrina de confirmación me ayudó con una fundación que ofrecía abogados gratuitos a personas que no tenían los recursos para poder hacer frente al pago de un abogado y gracias a Dios aceptaron mi caso. En ese momento respiré un poco, pero la tormenta apenas comenzaba. Con todos los pagos de abogado, todos los problemas que teníamos, nos atrasamos con el pago de la casa. Y yo estaba tan enfocada en recuperar a mi hijo que le entregué a esa persona toda la administración de mi dinero. Y le dije, encárgate tú, que yo no puedo más. Pero él no supo manejar bien absolutamente nada. El dinero se perdió, las cuentas se acumularon y pues tuve que poner mi casa
en descuento directo para no perder. Y aún así pasábamos hambre. Había muchos días en los que yo me iba al trabajo sin desayunar. No tenía para almorzar, no llegaba almuerzo. Llegaba a la casa y me tomaba un vaso de agua con hielo para engañar al estómago. Y si llegaba a tener algo para hacer chocolate caliente, me agarraba una cucharadita solo para probar algo dulce. Era todo lo que tenía para comer. A veces en el trabajo regalaban rebanadas de pizza, algún snack, algo, una galleta, y esa era mi comida del día. Simplemente estaba sobreviviendo. Y mientras todo esto pasaba a nuestro alrededor, él estaba en su nube. Él no quería trabajar en nada que fuera normal. Decía que todos los trabajos que él pudiera conseguir eran rebajarse. Se burlaba de sus amigos que trabajaban como taxis, como Uber. Decía que él estaba destinado a ser millonario, pero la realidad era otra. No aportaba nada, no ayudaba en casa, no limpiaba, no buscaba trabajo y no veía el daño que le estaba haciendo a nuestra familia. Después de ahí comenzó a llegar tarde a casa, decía que estaba en la oficina, trabajando, cerrando cuentas, pero no cambiaba, nada mejoraba. Pidió dinero prestado a una prestamista para comprar un carro, luego le pidió a un primo $1,000, no le pagó, le pidió a amigos de él, le pidió prestado a amigos míos, tampoco les pagó. Siempre le prometía a su mamá que le iba a enviar dinero a su país y nada de esto pasaba. A sus hermanos les prometía que los traería de su país acá. Y pues a todos les decía exactamente lo que querían escuchar. Y cuando ya no tenía de dónde sacar, empeñó una laptop que teníamos, empeñó mi iPhone. Yo estaba viviendo con un total desconocido, con alguien que estaba destruyendo todo lo que yo había luchado por construir. Y pues en medio de este caos, pues me enteré que estaba embarazada. Y 7 días después de haberme enterado, lo perdí. Fui a urgencias, me atendieron, hicieron todos los curetajes necesarios y pues salí de ahí rota. Estaba vacía y sin entender por qué la vida me seguía golpeando de esa manera. Aún no tenía a mi hijo conmigo. Estaba peleando en los tribunales para traerlo de vuelta a casa. Estaba sobreviviendo sin comer. Estaba cargando con deudas y pues ahora había perdido un bebé. Y aún así, él seguía trayendo más problemas. Más deudas, más mentiras y más caos. Finalmente la relación se volvió insostenible. Ya no podía más, era demasiado tóxica y violenta emocionalmente y manipuladora. Yo le cambiaba las cerraduras, yo le botaba su ropa por la ventana, él regresaba, yo lloraba y llegó al punto de decirme de que yo sin él no era nada. Y pues yo estaba tan rota, tan herida y tan débil que le creía. Me tenía psicológicamente atrapada y yo estaba en lo más bajo de mi vida. Sin fuerza, sin autoestima, sin rumbo. Y aún así, algo dentro de mí me decía, esto no es para ti, sal de ahí, corre. Finalmente la relación ya estaba completamente rota y habíamos pasado de gritos, manipulación, violencia emocional, a simplemente no hablarnos. Después de no tener contacto durante días, su celular se dañó y comenzó a utilizar un teléfono mío, viejito, y ahí fue donde descubrí la verdad. Un día estaba dormido y yo decidí ver si la contraseña que yo le había puesto a ese celular aún funcionaba. Y pues ahí fue donde descubrí que tenía a otra persona, tenía otra vida y estaba teniendo una vida paralela. Ese día algo se quebró dentro de mí y simplemente ya yo tenía sus maletas listas desde hacía un mes. Después de tantas discusiones, tantas peleas, solo estaba esperando el momento. Luego de haberme dado cuenta, me llevó a la iglesia, sí, me llevó a la iglesia para ir a misa
Y al volver, cuando regresamos a la iglesia, con la misma cara de siempre y con sus mentiras de siempre, simplemente me dijo que se iba a ir de la casa. Y ahí ya sabía que era el final. Cuando él se fue de mi vida quedó prácticamente en ruinas. En ese momento justo me habían despedido del trabajo. Tenía como 3 días desempleada. Debía muchos meses de casa. No tenía dinero. Y no tenía a mi hijo conmigo. Había recién perdido un bebé. Hacía apenas como 2-3 meses. Y pues ahora estaba enfrentando un divorcio emocional, espiritual y mental. En ese momento estaba completamente sola. Mi papá no estaba en el país. Mi mamá era la persona que más daño me había hecho en mi vida y no sabía a quién recurrir. Recuerdo que me senté en el piso de mi casa vacía y pensé, no sé cómo voy a salir de esto. Pero Dios nunca me dejó sola. Conseguí trabajo, un trabajo muchísimo mejor, con un mejor salario. Llamé a mi madrina, le pedí un préstamo para poder salvar mi casa, no perderla. Mi madrina me prestó el dinero, buscó apoyo con personas conocidas y me ayudó para poder pagar y tener mi casa al día. Y bueno, decidí llamar a mi mamá para saber cómo estaba mi hijo, aún así arriesgándome a que me pudiera meter presa porque estaba violando la medida de alejamiento. Y aunque nuestra relación estaba completamente rota, ella me dejó volver a ver a mi hijo. Pude poner mi casa al día, me levanté y respiré. Lo mejor que me pudo pasar en mi vida fue que ese matrimonio se destruyera, porque ese hombre no era una bendición, era una maldición. El trabajo que conseguí era muchísimo mejor. Llegué a un lado mejor en donde ganaba el doble. Empecé con un cuadro de Excel con todas mis deudas, organicé mis finanzas, puse 2 cuartos en alquiler para generar ingresos extras, saqué mis emprendimientos del cajón, comencé a hacer galletas, arreglos, cajas de dulces, traducciones, contenido, comencé a hacer de todo lo que pudiera hacer para salir adelante. Comencé a leer, a orar, a conectarme con Dios y a sanar. Busqué ayuda, busqué guía, busqué personas que me ayudaran a levantarme y no a hundirme. Y entendí algo que me cambió la vida. Yo no podía amar a nadie si no me amaba a mí misma primero. Esta persona seguía llamándome, me pedía dinero, seguía manipulándome y haciéndose la víctima. Hasta que finalmente un día me dijo que quería volver a su país y que necesitaba que lo ayudara para pagar su pasaje. Y ahí entendí que era mi oportunidad para cerrar ese ciclo. Simplemente le compré el pasaje con un amigo que me lo consiguió mucho más barato. Y cuando el avión despegó, sentí que por fin podía respirar. No porque lo extrañara, sino porque sabía que más nunca iba a volver a destruir mi vida. Me di cuenta que yo estaba vibrando tan bajo, estaba tan rota, tan herida, que acepté migajas disfrazadas de amor. Simplemente no me di tiempo de sanar, no me había dado tiempo de amarme y no me di tiempo de reconstruirme. Y por eso escogí mal, por eso permití tanto, por eso me perdí. Y por eso es tan importante buscar ayuda, sanar, hablar, llorar, reconstruirte y volver a ti. Y comencé mi proceso de reconstrucción, paso a paso, piso por piso, como quien construye un edificio desde cero. Me dediqué a escuchar audiolibros, a trabajar en mi mente, a fortalecer mi espíritu, a enfocarme en mi hijo, en mis emprendimientos, en mi trabajo y sobre todo en convertirme en la mejor versión de mí misma. No solo para mí, no solo para mi hijo, sino para todas las personas que Dios iba a poner en mi camino. Meses después de que él se fue, mi vida comenzó a florecer. Tenía el trabajo de mis sueños, mis emprendimientos estaban creciendo, había retomado muchas de las cosas que había dejado a un lado, pero esta vez estaba con los pies en la tierra, porque entendí algo importante. El problema no era yo, el problema era la mentalidad que tenía en ese momento. Y yo ya no era la misma mujer rota que él dejó atrás. 8 o 9 meses después, logré recuperar la custodia de mi hijo.
ese día sentí que Dios me devolvía el alma. Mi bebé volvió a casa, volvió a mis brazos y volvió a mi vida. Y desde entonces, cada día con él ha sido un regalo, un motor, una motivación y una razón para seguir creciendo y construyendo un mejor futuro. Y hoy en día puedo decir con el corazón en paz que soy una mujer que se separó del padre de su hijo. Soy una mujer que tuvo que pagar abogados para recuperar a su hijo. Soy una mujer que se divorció de un esposo tóxico, manipulador. Soy una mujer que sobrevivió a un estafador, narcisista, y una mujer que tocó fondo. Pero también soy una mujer que se levantó, que salvó su casa, que reconstruyó su vida, que recuperó su fuerza interna, que volvió a creer en sí misma, que volvió a sonreír, que volví a encontrar el amor y hoy soy feliz. Luego de 3 años de estar sola, de 3 años de estar única y exclusivamente con mi hijo, justo cuando amaba mi soledad, conocí a mi esposo. Nos conocimos de la manera menos pensada y demoramos ambos en intercambiar números para conocernos más. Las cosas se dieron demasiado rápido, pero ¿por qué pensaba que tenía que esperar más si el amor estaba ahí? Resulta que mi esposo es 12 años menor que yo y pues yo sentía que tenía que esperar un poquito más para conocerlo y a pesar de la diferencia de edad nos ha ido súper bien. Ama a mi hijo lo adora a él. Por cierto, como su papá prácticamente desapareció de su vida, mi hijo adoptó a mi esposo como su papá y mi esposo adoptó a mi hijo como su hijo. Pero justo cuando pensé que yo había vivido lo peor, la vida me demostró que todavía quedaba un golpe más. La mesa de vidrio de mi casa se rompió y me cortó un pie. Uno de los pedazos de vidrio cayó directo sobre mi pie y cuando miré abajo ya estaba sangrando. Y yo decidí hacerme un torniquete con una de las medias de béisbol de mi hija. Terminé en el hospital y no por un día, no por una semana. Estuve hospitalizada un mes entero, esperando una operación. Fue un mes sin poder trabajar, un mes sin poder moverme, un mes sin poder ver a mi hijo y un mes sin saber si iba a poder pagar mi casa o no, si podía darle todo a mi hijo o no. Y aún recuerdo las palabras del progenitor de mi hijo cuando estando en el hospital le dije que si podía apoyarme con los gastos del niño y él me dijo que todo lo que estuviera pasando conmigo no era su problema y que yo tenía que responder como fuera. Y mientras yo estaba ahí, adolorida, vulnerable, no les había contado. Mi esposo y yo habíamos conversado y le dimos una oportunidad a mi mamá de que pudiera mudarse a mi casa a vivir con nosotros y pues ella me decía que era para ayudarme con el niño y pues simplemente le dimos esa oportunidad para que ella pudiera convivir con su nieto y convivir conmigo. Pero su estadía en mi casa no fue color de rosa. Habían peleas constantes, siempre me amenazaba con volver a quitarme a mi hijo, siempre le metía cosas en la cabeza a mi hijo y su actuar no era un actuar de una madre hacia su hijo y mucho menos de una abuela hacia su nieto. Simplemente se dedicó a hacerme la vida de cuadritos, a poner a mi hijo en contra mía y a buscar todas las maneras posibles para que mi esposo y yo nos separáramos. Y mientras yo estaba en el hospital, sola, adolorida, vulnerable, mi mamá buscaba todas las maneras posibles para pelear con mi esposo, para que él se fuera de la casa. Peleaba, gritaba, discutía, me llamaba a darme dolores de cabeza mientras yo estaba en el hospital. Y yo estaba sola en una cama de hospital,
y ella teniendo una guerra en mi casa. Era como si mi vida estuviera explotando en 1000 pedazos al mismo tiempo. Ese mes en mi casa fue una mezcla de dolor físico, emocional y miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a no poder caminar bien, miedo a no poder volver a trabajar, miedo a que mi mamá volviera a quitarme a mi hijo y no poder recuperarlo, y miedo a quedarme sola nuevamente. Yo lloraba en silencio y no tenía a nadie que me abrazara en ese momento. No tenía a nadie que me dijera que todo iba a estar bien. Pero ahí seguía en esa cama de hospital, con el pie vendado y con el corazón roto. Y entendí algo, que si yo no me salvaba a mí misma, nadie me iba a salvar. 5 meses después de la operación, cuando ya estaba caminando, dando mis primeros pasos, el día de mi cumpleaños, todo explotó. Mi mamá había salido con mi hijo a una práctica de béisbol y cuando volví a casa comenzó a pelear conmigo porque no había pedido un delivery a tiempo y porque el delivery no había llegado a casa antes de que ella llegara a casa. Y de un simple comentario todo escaló. Pasó de algo tan sencillo como pedir un delivery a una discusión, a insultarnos, a gritar y a ofender. Y nosotros también respondimos, porque ya estábamos cansados de la situación. Ya era demasiado. Demasiado dolor, demasiada presión. Y en medio de la discusión ella intentó lanzarse sobre mí. Mi esposo se atravesó para evitar que yo perdiera el equilibrio y ella comenzó a golpearlo a él. Y en medio del forcejeo, a él intentar de que ella no lo golpeara más, ella salió golpeada. Yo llamé a la policía, se la llevaron y cuando la policía volvió, se llevaron a mi esposo para investigación y a ella le dieron una medida de alejamiento de 1 año. No se nos podía acercar y la trajeron para que sacara todas las cosas de la casa y se fue. Y en ese momento, con las declaraciones que ella dio, aprovechó para hacer lo impensable, meterlo preso durante 3 días. Y con la medida de alejamiento yo pensaba que todo estaba resuelto y que ya todo había terminado, pero no, estaba equivocada. 1 año después de la operación tuve una lesión en la rodilla y justo cuando me estaba recuperando, tratando de reconstruir mi vida, mi hijo estaba conmigo, cuando por fin había paz, estaba siendo feliz con mi esposo. Mi mamá volvió a casa. Estoy casi segura que volvió con la intención de volver a llevarse a mí. Pero como esta vez no pudo, me amenazó y me dijo que las cosas no se iban a quedar así. Y cumplió su palabra. Me demandó nuevamente con las mismas mentiras de siempre, con las mismas acusaciones falsas y con la misma intención de destruirme. 9 meses después, justo antes de Navidad, volvió a demandar para obtener visitas con el niño. Gracias a Dios, contamos con un abogado excelente que supo dar la cara y ganar el caso, al punto de que ella tuvo que desistir. 2 meses después, cuando estaba comprando las cosas con mi hijo, nos correteó por el mall para saludar al niño. No sé cómo nos encontró, no sé cómo nos vio, pero es algo en donde ella continuamente está persiguiendo a mí. Esto es como vivir una película de terror y es una pesadilla que nunca acaba. Mi mamá no solamente me traicionó, no solo me quitó a mi hijo por un par de años, no solamente me demandó y no solamente me persiguió. Ella se ha convertido en mi mayor prueba. En algún momento de la vida fue mi mayor dolor y mi mayor herida, pero también ha sido mi mayor lección, porque gracias a esto entendí que no importa quién sea,
No importa si es familia, no importa si te dio la vida. Si alguien te destruye, te manipula, te controla o te hace daño, tienes derecho a poner límites. Tienes derecho a protegerte y tienes derecho a decir hasta aquí, ya basta. Y como si no fuera suficiente lo que estaba viviendo, poco antes de mi accidente, mi papá murió. Ese dolor me partió el alma. Era como cerrar un capítulo que nunca pude sanar. Y justo cuando estaba procesando su muerte, ocurrió mi accidente. Si este video te ayudó, te inspiró, te dio fuerzas, suscríbete a mi canal. Vienen muchas más historias de emprendimiento, superación, maternidad y crecimiento personal. No importa lo que estés viviendo, no importa quién te falló, no importa quién te traicionó y no importa cuántas veces te rompieron. Eres tú quien decide quién toma el control de tu vida. Eres tú quien decide cuándo levantarte. Y eres tú quien decide cuándo decir basta. No dejes que nadie apague tus sueños. Y no dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. No dejes que absolutamente nadie te robe tu luz. Porque si yo pude salir adelante y si yo pude recuperar a mi hijo, si yo pude mantener mi casa y si yo pude reconstruirme desde cero, tú también puedes. Gracias por escuchar mi historia, gracias por acompañarme en este viaje y gracias por estar aquí. Te mando un beso enorme, los quiero un montón. Y recuerda, firme siempre. Chao. Te amo, pero ahora tengo pena. Fuerte. No sé qué soy fruto. Está la brisa hot. Yo sigo por... Tengo pena porque tengo a mi esposa enfrente. Embarazada ya a su hijo, si no nació. ¿Está viendo? Y esa pelea de perro, qué sopa. Yo no quiero hablar de eso enfrente de mi esposo. El tipo de personas que a mí me caen mal. Personas que son más Su máximo esplendor. Ahora los perros. ¡Ay, qué la verga! Que la brisa, que los perros, que el otro. Todo mundo. Con la gente pasando. Las mismas migajas que tú me das. Te amo, mi amor.